buenas noches, saludos para todos en esta noche. Le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas que nos están sintonizando en su programa, Las Buenas Noticias de Jesús. En esta noche bendecimos al Señor por esta oportunidad maravillosa que nos da de estar una vez más con ustedes. Les saluda su hermano y amigo Mickey Rivera. Estamos transmitiendo en vivo por su emisora Holy Fire Radio. Estamos más que contentos de estar nuevamente con ustedes. En esta noche tenemos un programa especial y sabemos que Dios le va a bendecir poderosamente en el mismo. Hoy estaremos transmitiendo lo que hemos llamado la noche misionera, Así que le invitamos para que no se despegue de ahí. Vamos a elevar una oración al Señor y comenzaremos inmediatamente nuestro programa. Amado Dios y Padre poderoso, bendecimos y adoramos tu nombre en esta noche por esta oportunidad gloriosa que tú nos das, Señor, de estar una vez más con cada uno de nuestros hermanos. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de esta poderosa emisora Holy Fire Radio, y un saludo muy especial también a aquellos que nos están escuchando por las diferentes emisoras que están encadenando con nosotros. En esta noche, como les dije, tenemos un programa especial dedicado a las misiones mundiales. Y lo primero que vamos a hacer es tener una cápsula misionera de oración. Una cápsula misionera de oración. En esta noche estaremos orando por los pastunes del norte de Afganistán. Los pastunes del norte de Afganistán. Ese es un grupo étnico no alcanzado y hemos explicado anteriormente que un grupo étnico es un grupo sociológico suficientemente grande que comparten su cosmovisión, la manera de ver el mundo, que comparten su cultura, que comparten su propia religión y que comparten su propio idioma. Y hay cerca de 4.500 grupos étnicos no alcanzados con el Evangelio de Jesucristo. Y uno de ellos son los pastunes del norte de Afganistán. La población de este grupo étnico son 2.749.000 de ellos. Su lenguaje principal es el pastún del norte de Afganistán. La religión es el Islam. El 99.98% de ellos son musulmanes, con solamente un 0.01% de evangélicos. Un 0.01% de evangélicos. Por eso se les conoce como un grupo étnico no alcanzado. Los pedidos de oración que tenemos por este grupo son los siguientes: que más pastunes conozcan al Señor y que reciban un corazón de misioneros que los lleve a compartir el evangelio. Debemos de orar porque también los diferentes esfuerzos de evangelización entre ellos, especialmente en los últimos 10 años, donde unas 100 personas han aceptado al Señor, rinda mucho más fruto. También oramos por el discipulado entre los creyentes pastunes. Vamos entonces a hacer una oración por este grupo étnico no alcanzado. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, te presentamos a los pastunes de Afganistán, pidiéndote, Padre amado, que tú derrames una bendición poderosa sobre ellos y que tú bendigas los esfuerzos evangelísticos que se están realizando en medio de ellos, para que muchos más conozcan acerca del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También te pedimos por el discipulado entre los creyentes, para que tú les des las Biblias necesarias, el material necesario en el idioma pastún, y que ellos puedan conocer que Jesús es el Señor. También, Padre, te pido que los que se han ido convirtiendo a ti, que tú los capacites y los prepares para que ellos a su vez se conviertan en misioneros que alcancen a otros grupos, no solamente entre los pastunes, sino en toda esta región norte de Afganistán.
Y te damos todas las gracias a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En esta noche vamos a estar compartiendo un tema con ustedes que lleva como lugar una serie de principios bíblicos que les queremos presentar, y está basado en las bases bíblicas de las misiones mundiales del Antiguo Testamento. Estuvimos hablando en algunas reuniones anteriores acerca de la historia de Adán y Eva. Luego estuvimos hablando acerca de la historia de Caín y Abel, y eso lo hicimos con todo propósito porque queríamos llegar hasta aquí. Y en esta noche, principalmente y básicamente, vamos a estar discutiendo tres pasajes principales para ver los principios bíblicos más importantes del Antiguo Testamento que nos hablan acerca de la misión mundial. Lo primero que deseamos dejar establecido es que Dios es un Dios misionero. Él es el que empieza y emprende la misión. Crea al hombre, lo pone en la tierra, el hombre cae de la gracia de él, se rompe la comunión y él inicia una misión para presentar un plan progresivo a través de toda la Biblia para redimir al hombre, para el perdón de pecados del hombre. Si usted estudia la Biblia, usted se va a dar cuenta que aunque tiene 66 libros, tiene un propósito principal, y ese propósito principal es hablarle al hombre acerca de un Dios que desea redimir, perdonar al hombre por su condición de pecado. A tales efectos, cuando leemos en Génesis capítulo 1, versos 26 al 28, de la siguiente manera, en la versión Reina Valera del 60. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como estuvimos hablando en programas anteriores, el hombre es representante de Dios en la tierra. Dios crea al hombre, lo hace a su imagen y semejanza, o sea que le da la capacidad de pensar, le da la capacidad moral de distinguir entre lo que es el bien y el mal, le da la capacidad de tener un espíritu que pueda buscar a Dios, y todo esto Él lo hace para que ese hombre represente a Dios en la tierra. Y cuando Dios crea al hombre en el capítulo 1, versos 26 al 28, habla con él cara a cara. Y esto es bien interesante porque todos estos personajes de la Biblia, al principio del comienzo de la historia humana, tenían el privilegio de hablar con Dios cara a cara. Y hablando con él cara a cara, le da 4 mandamientos que son resumidos en la representación y el gobierno que él tenía que tener sobre la tierra. El primero de ellos era fructificar. Esto quiere decir que tenía que llevar la carga, implica la responsabilidad de los hijos y de la familia. El segundo mandamiento es multiplicarse. Esto quiere decir que tenía que llegar a ser numeroso, tenía que crecer, tenía que madurar y tenía que llegar a ser grande en la tierra. Implicaba también que el hombre fuese un excelente administrador. Cuando Dios crea los árboles, Dios crea el fruto, le ordena a los árboles que den fruto, crea los animales. Dios desea que el hombre administre la naturaleza y administre la tierra, que coma de todo árbol, que toma de todo árbol, de todo fruto, pero que sea un excelente administrador.
También le ordena llenar la tierra. Este mandamiento se refiere a la expansión por toda la tierra con todo el potencial que tiene. Dios quería que el hombre llenara toda la tierra y le da esa orden. Por consiguiente, toda la creación tenía que estar sujeta al hombre y el hombre tenía que ser un virrey sobre ella. Dios es el rey supremo, el hombre es un virrey sobre ella. Y esta acción de ser virrey, de sojuzgar la tierra, requería un esfuerzo y determinación de parte del hombre. El hombre era el representante de Dios en la tierra. Pero si seguimos estudiando estos primeros capítulos de la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que el hombre desobedece. La Biblia dice en Génesis 3, capítulos 6 y 7, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La serpiente tienta a la mujer que está sola y apartada de la presencia del hombre, y la mujer come de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, le da a su esposo, y entonces ambos caen de la gracia de Dios, caen en pecado, se rompe la comunión del hombre con Dios, y por lo tanto, cuando esto sucede, hay unas consecuencias a la desobediencia. Hay unas consecuencias sobre la serpiente, que fue el instrumento usado por el diablo. Hay unas consecuencias sobre la mujer y hay unas consecuencias sobre el hombre. Entre las consecuencias que hay para el hombre está la muerte espiritual, porque inmediatamente se rompe la comunión con Dios, como les expliqué. El pecado separa al hombre de Dios. El pecado es errar al blanco, es darle la espalda a Dios, pero también hay muerte física, porque inmediatamente Adán y Eva comienzan a envejecer, y esta muerte física tiene su cumplimiento cuando ellos vuelvan al polvo de la tierra, porque como dice el propio verso bíblico, del polvo fuiste hecho y al polvo volverás. Pero además de eso también la tierra es maldita por causa del hombre. A la mujer, en el verso 16 del capítulo 3, Dios le dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. De manera que sobre los tres principales actores, por así decirlos, de la desobediencia del hombre, la serpiente, la mujer y el hombre, hay unas consecuencias y hay un dictamen de pecado. Se emite un dictamen de juicio, se emite un juicio sobre ello y las consecuencias son esas. Pero Dios, en el capítulo 15 de Génesis, entonces hace lo que se conoce como la primera promesa de redención, y dice al hombre: y pondré enemistad entre ti y la mujer, más bien, corrijo, le dice la serpiente, que comienza desde el 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste,
Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y entonces es que viene el 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como le estaba explicando, esta es la primera promesa de redención que aparece en la Biblia. Dios nos habla aquí de lo que se conoce como el protoevangelio. Es la primera vez que se habla acerca de una promesa de redención debido a la caída del hombre. Y esta promesa de redención nos dice que entre la mujer y la serpiente aquí donde el diablo se personifica en la serpiente, se está refiriendo no es a otro que el diablo. En Apocalipsis capítulo 20 dice que el diablo peca desde el principio y es el que incita a la mujer a pecar. Y aquí entonces Dios emite juicio sobre la serpiente. Le dice que se va a arrastrar todos los días de su vida, que sobre el pecho andará y que polvo comería todos los días de su vida. Y va a haber una enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la simiente de la mujer y la simiente suya. La simiente de la mujer va a herir en la cabeza al diablo, a Satanás, y el diablo va a herir a la simiente de la mujer en el talón. Y esto tiene su cumplimiento en la cruz del Calvario, cuando Jesús se da en sacrificio por el hombre para morir por los pecados del hombre. Pero vamos a hablar acerca de eso más adelante. Así que el primer personaje en el plan de redención de Dios, la primera base bíblica que queremos discutir es la elección y la caída del hombre. Dios forma al hombre, le da el mandamiento de que sea representante de Dios en la tierra, pero el hombre cae de la gracia de Dios y Dios hace una promesa de redención. Y estos tres puntos principales del Antiguo Testamento no son los únicos que nos hablan acerca del plan de redención de Dios. No son los únicos personajes que muestran y son tipo de el plan de redención de Dios, sino que son los principales, y por eso en esta noche queremos hablar de ellos. Después de eso, en Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3, Dios elige a un hombre llamado Abraham y le dice a Abraham: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El relato bíblico de pronto nos habla acerca de Abraham. Sencillamente en el capítulo 12 de Génesis nos menciona a Abraham y se le da un mandamiento de parte de Dios. Dios una vez más habla cara a cara con el personaje bíblico, con el patriarca Abraham. Le dice: Abraham, vete de donde estás viviendo, abandona todos tus parientes, vete de la casa de tus padres, que yo te voy a mostrar una tierra. Abraham fue obediente y salió hacia una tierra cruzando el desierto, y él no sabía a dónde iba a llegar, pero fue obediente a la voz de Dios y fue tan reconocido el acto de Abraham, que Dios dice en la palabra que creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Dios lo ve como un hombre justo porque le aplica ahí en principio y le aplica a él la justicia de Cristo. Si entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han sido eternos siempre y siempre han existido, tenemos que entender que ambos están en ese plan de redención y que el Padre está ejecutando en el Antiguo Testamento este plan de redención, pero que tanto el Hijo como el Espíritu Santo están presentes y están allí con
el Padre en este plan de redención antiguo testamentario. Y en ello, porque Abraham le cree a Dios, dice que Dios le contó como justicia ese acto. Sale de su tierra, sale de su parentela. Y Dios le hace 3 promesas específicas a Abraham. Número 1, haré de ti una nación grande. Número 2, te bendeciré. Y número 3, engrandeceré tu nombre. Dios bendijo a Abraham para que Abraham fuera de bendición a otros. Pero no solamente Dios le hizo estas promesas a Abraham, sino que también le hizo 2 promesas de poder a Abraham. Y la primera de ellas fue que le dijo, bendeciré a los que te bendijeren. Y la número 2, a los que te maldijeren, maldeciré. Dios le prometió poder a Abraham para cumplir su misión con él. No solamente le prometió que sería en él, en su simiente, benditan todas las familias de la tierra, sino que le prometió poder. Y le prometió poder diciéndole que el que colabore con Abraham estaría colaborando con Dios, y el que se oponga a Abraham se estaría oponiendo a Dios. De manera que aquí podemos ver claramente el apoyo y el respaldo que Dios le estaba dando a Abraham para que él cumpliera con la misión que le estaba dando de salir de su tierra para que en su simiente pudiera haber bendición para las familias de la tierra. Y cuando nosotros estudiamos este término, familias de la tierra, en el original hebreo, se traduce como clan, como un núcleo familiar completo. Así que este término de familias tiene una connotación de bendecir a todos los habitantes de la tierra. Cuando hablemos acerca de los principios bíblicos de las misiones mundiales en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que entonces cuando estudiemos el término familias, este va a ser un término que también implica lo mismo, ser bendición sobre todos los habitantes de la tierra. Resumimos las promesas de Abraham. Abraham sería el progenitor de una gran nación, sería el padre de una nación, su simiente. Sabemos que sus descendientes, Isaac, Dios le confirma esta promesa de que en Isaac, en la simiente de Isaac, serían benditas todas las simientes, todas las familias de la tierra. Fue confirmado cuando Dios se le manifiesta y se le aparece a Isaac. Pero luego Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob, pero el hijo que fue electo para ser parte de la línea genealógica de Jesucristo es Jacob. Y conocemos la historia de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, y de esos 12 hijos, Judá es el de la línea genealógica que conduce a Jesús. Así que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y en la simiente de Jacob, cuando es transformado a Israel, aquí se le da origen a esa gran nación de Judía, Israel. Por lo tanto, Abraham es el progenitor de esta gran nación. Pero no solamente Abraham sería el padre de esta nación, sino que Dios también iba a preparar una tierra para aquella nación. Todos sabemos y conocemos la historia bíblica donde este pueblo va a Egipto, es mantenido cautivo en Egipto, se mantiene cautivo en Egipto, sale de Egipto finalmente y Dios le da una tierra, y desde entonces está habitando en esta tierra y se ha convertido en una nación que se le conoce en la Biblia como la niña de los ojos de Dios. No es otra que Israel.
Pero además de eso, todo el mundo en la simiente de Abraham, todo el mundo, todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra, recibirían bendición de parte de un Salvador que procedería de la simiente de Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, dijo Dios a Abraham. Y en Mateo capítulo 1, versículo 1, nos dice ese verso, refiriéndose al libro de Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo reafirma lo que Dios le dijo a Abraham en el capítulo 12, porque a través del Salvador, a través de Jesús, a través de ese Jesús maravilloso que se encarna, el milagro de la encarnación, donde Dios se hace hombre, vive con nosotros, se humilla, toma forma de hombre, tomando forma de hombre, luego toma forma de siervo, luego que toma forma de siervo, entonces muere y tiene una muerte de cruz en Jesús, esa muerte de cruz, donde derrama Jesús su sangre en la cruz por los pecados de la humanidad. Vemos el cumplimiento de la promesa de Abraham, donde en esa simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, porque en Jesús hay bendición para todas las familias de la tierra. Y en Gálatas 3:8 nos reafirma eso también. Lee así este verso. La escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que podemos ver claramente como segundo paso en este plan redentor de Dios, que Dios escoge a Abraham, que le da unas promesas, que le promete una tierra, que le promete que de sus lomos saldría una gran nación y que de su descendencia saldría el Salvador del mundo, Jesús. Lo vemos como todo este plan maravilloso del Señor tiene su cumplimiento en el Redentor del mundo. Pero por último, entonces, vemos que después de Dios haber elegido a Adán como su representante, después de haber seleccionado a Abraham como parte de la promesa de Dios para la redención del mundo, vemos entonces que Dios escoge un pueblo completo y elige a Israel. Dios señala una nación para continuar su plan de redención. En Éxodo capítulo 19, los versos 5 y 6, la palabra lee de esta manera. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En este capítulo 19 de Éxodo, Dios le está escribiendo y le está hablando al pueblo de Israel porque Él los había sacado de la tierra de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí y allí en el desierto de Sinaí acamparon en el desierto. Israel acampó delante de un monte. Entonces Moisés subió donde Dios, porque una vez más Dios habla cara a cara con Moisés. Dios habla cara a cara con el hombre que ha seleccionado para guiar a su pueblo. Es interesante porque podían escuchar directamente de Dios las instrucciones para que pudieran conocer claramente cuál era la voluntad de Dios y cuál era el plan de Dios para esta humanidad. Y Dios entonces llamó a Moisés desde el monte y le dijo,
así dirás a los hijos de Israel. Y estoy en el capítulo, en el verso 3 del capítulo 19 de Éxodo. Dios le dice, ¿viste lo que hice a los egipcios? Y viste como yo os tomé a ustedes. Estoy parafraseando. Como yo los tomé a ustedes sobre alas de águilas y los he traído a mí. O sea, Dios le está diciendo que los sacó de Egipto como si fueran en alas de águila. Así los sacó. Todos conocemos la historia. Faraón no quería dejar ir al pueblo. Dios envió unas plagas sobre el pueblo y finalmente le dijeron que se fueran. Incluso le dieron las pertenencias incluso del pueblo de Egipto. Llévenselo todo, pero salgan de aquí, porque Dios había enviado un juicio de plagas sobre Egipto, terminando con la muerte de los primogénitos. Tal vez haciendo un paréntesis en esta transmisión, la pregunta que cabe hacernos es si Dios anteriormente había enviado plagas para castigar el pecado de una nación, ¿será posible, la pregunta que nos hagamos, que Dios ha permitido que todo esto que está pasando pase porque el mundo está viviendo de espaldas a Dios y el mundo no ha querido escuchar la voz de Dios y no ha querido hacer la voluntad de Dios cuando Dios tiene un plan de redención tan y tan claro para el mundo a través de Jesucristo? La contestación, tú la sabes y yo la sé. Dios ha permitido todo esto para que nos volvamos a Él. Y precisamente en este plan de redención con el pueblo de Israel, Dios le dice a ese pueblo que si escuchan la voz de Dios y si guardan el pacto de Dios, porque había una condición en este pacto, y era que el pueblo tenía que ser obediente. El pueblo tenía que seguir las instrucciones de Dios. Ya Adán y Eva habían visto el pago, la desobediencia. Por ellos entró el pecado. Dice la Biblia que por el pecado de Abraham entró el pecado a todos los hombres y que por la muerte, por el pecado de Adán entró el pecado a todos los hombres y por el pecado de Adán entró la muerte a todos los hombres. Pero ahora Dios está reiterando y está confirmando que es necesario guardar el pacto de Dios, porque si no se guarda el pacto de Dios, no seremos participantes de la bendición. Y esto es lo que le está diciendo a Israel allí al frente de este monte donde Dios se está manifestando. Le dice, guarden mi pacto. Y entonces le da 3 promesas específicas. Número 1, serían especial tesoro. Vosotros seráis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Número 2, serían un reino de sacerdotes. Fíjense que la nación completa sería un reino de sacerdotes. La función del sacerdote es de presentar sacrificio a Dios para que Dios perdone los pecados del pueblo a través de la expiación. La función del sacerdote es interceder y orar por el pueblo para que Dios perdone los pecados del pueblo. Dios, como vamos a ver más adelante, no quería un solo sacerdote o un sumo sacerdote o una línea de sacerdotes, sino que Dios quería a todo un reino de sacerdotes. Dios quería ser de un pueblo completo, un reino de sacerdotes para que todos presentaran sacrificio delante de Dios por las familias de la tierra. Dios quería un reino de sacerdotes para que todos presentaran oración delante de Dios por todas las familias de la tierra. Hemos visto que a través de la historia bíblica se nos menciona que si alguien quería hacerse prosélito judío, podía hacerlo cumpliendo con los rudimentos y con los mandamientos que Dios le da a Israel a través de la ley. De manera que había un escape,
había una salida para los demás pueblos para que vinieran al pueblo de Dios también y se hicieran parte del pueblo de Dios. Así que Dios quería que ellos fueran un reino de sacerdotes. Pero también Dios quería que Israel fuera una nación santa. Dios le dio a Israel un sinnúmero de mandamientos que tenía que cumplir. Le da la ley, le da unas leyes de ceremonias, le da unas leyes sociales, le da unas leyes sobre la santidad, le da leyes y le da órdenes de cómo celebrar las fiestas, le da un orden de cómo adorarlo y establece sacerdotes, establece levitas, establece también un tabernáculo para que en ese tabernáculo se ofrecieran los sacrificios. Establece también un arca del pacto donde en el propiciatorio de este arca del pacto se ofrecieran sacrificios una vez al año por los pecados del pueblo y sacrificios constantes para entonces la ira de Dios o el pecado del pueblo fuera aplacado a través de todos estos sacrificios. La razón que Dios le da todos estos mandamientos, todas estas leyes, todos estos estatutos, todas estas fiestas, toda esta manera de vestir, que tenían incluso que comer, cómo tratar al prójimo. Todo esto que Dios hace con esta nación Israel, lo hace porque Dios quería que esta nación estuviera separada para su servicio. Estuviera separada para su servicio. Estuviera separada para adorarle. Porque Dios no tenía por qué crear al hombre, pero Él lo crea para su gloria. Él lo crea para que ese hombre le adore. Y a través de la gloria que ese hombre le da, Dios recibe exaltación, y eso es lo más supremo que el hombre puede hacer en esta tierra. Y Dios quería que esta nación completa, Israel, fuera una nación separada y pudiera gozar de estos privilegios y pudiera gozar de esta comunión con Dios. Lo que Adán le vendió al diablo en el huerto del Edén, a través de Israel, Dios lo quiere recuperar. A través de ese plan de redención y a través de la separación de este pueblo, Dios lo quiere recuperar para entonces proclamarlo a las naciones del mundo. De manera que a través de estas tres promesas, especial tesoro, reino de sacerdotes, nación santa, Dios le dio a Israel tres oportunidades. Número uno, la responsabilidad de compartir las bendiciones de Dios con las demás naciones. Esta bendición que Dios le dio a Israel a través de todo este plan maravilloso, que es sombra de lo que va a pasar en la cruz del Calvario, porque el Antiguo Testamento es sombra de lo que ha de venir. Tenemos que ver el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Y si en el Nuevo Jesús es el sacrificio perfecto, entonces podemos ver que estas bendiciones de Dios con Israel tienen su propósito en Cristo. Y Dios quería que Israel tuviera una misión centrípeta. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que quiere decir, la palabra centrípeta quiere decir de afuera hacia adentro. Lo que Dios deseaba era que a través del comportamiento, la conducta, la adoración a Dios de Israel, las naciones que les rodeaban se preguntaran, ¿y por qué Israel adora de esa manera? ¿Y por qué Israel tiene esas leyes? ¿Y por qué Israel socialmente se comporta de esa manera? La contestación debía de ser porque adora a Jehová, porque adora a Yahvé, porque adora a Jehová Elohim, porque adora el Shaddai, porque adora al Dios Supremo,
Y de esa manera, esas naciones que están alrededor de Israel se sintieran atraídas hacia Israel y Israel pudiera compartir la supremacía, por así decirlo, del conocimiento de Dios con ellos. Porque recuerden que el plan de Dios es que todas las naciones y todas las familias de la tierra tengan conocimiento de Dios. El Salmo 96 dice que todas las naciones deben de alabar a Dios. Y ese es el propósito de Dios, que todas las naciones le alaben. Así que Israel tenía la responsabilidad de compartir las bendiciones de Dios con las demás naciones. Pero también tuvo la oportunidad. Dios le dio oportunidad de compartir su bendición con las demás naciones. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál fue la respuesta de Israel? La respuesta de Israel fue la desobediencia. Dios no obedeció Israel no obedeció a Dios. Los mandatos que Dios le dio, Israel no los obedeció. No compartieron la bendición con los demás. No le dijeron a las demás naciones que Dios es un Dios que reina. Es tan así que cuando Moisés está en el monte Sinaí recibiendo todos los mandamientos de Dios y todas las instrucciones, el pueblo se rebeló contra Dios y levantó ídolos a Dios, y Dios no se agradó de nada de esto. Es lamentable porque cuando usted no obedece la voluntad de Dios, cuando usted no cumple con el mandato de Dios, cuando usted no hace lo que Dios desea que usted haga, hay resultados nefastos, hay consecuencias por esa desobediencia. Y si nosotros estudiamos la historia del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta de que ellos pagaron esa desobediencia. Número uno, estuvieron 40 años en el desierto. Un viaje que se supone que le tomara mucho menos. Dios lo tuvo 40 años en el desierto para darle una preparación y para trabajar con ellos como nación, para que ellos pudieran entender lo que Dios quería hacer. 40 años en el desierto estuvo Israel para finalmente llegar a la tierra prometida. Pero aún cuando llegan a la tierra prometida, vemos que estuvieron 250 años bajo los jueces. Dios le pone jueces para que los juzgue. Y cuando usted lee el último verso del libro de los jueces, dice allí que todo el mundo hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, porque el pueblo entró en un círculo vicioso, le llaman a eso, donde cuando Dios levantaba a un juez, ellos buscaban a Dios, restauraban la adoración a Dios, le servían a Dios, pero cuando moría este juez, ellos volvían y hacían lo malo delante de los ojos de Jehová, hasta que Dios entonces levanta otro juez, y así sucesivamente hasta que finalmente, como les leía en Jueces capítulo 21 versos 25, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que 250 años para los jueces como resultado de su desobediencia. Pero eso no queda ahí. También Israel estuvo 400 años bajo el reinado de los reyes israelitas. Todos conocemos la historia del pueblo. Cuando Samuel ya está viejo, el pueblo le pide rey a Samuel,
porque los filisteos estaban atacando el pueblo y ellos querían un rey que tuviera un ejército para poder defenderse contra los filisteos. De la única manera en que se podía levantar un ejército era estableciendo un rey. Pero, ¿qué sucede? Habían unas consecuencias de tener un rey, porque ese rey iba a quitarle los hijos y las hijas, unos para que fueran soldados, otros para que sirvieran en el palacio del rey, en la corte del rey. También le iba a poner impuestos al pueblo, de manera que iban a haber unas consecuencias. Y el pueblo le dijo, no nos importa, queremos un rey. Y entonces Dios, Samuel va donde Dios y le dice, el pueblo quiere rey, Señor. Y Dios le dice, no te preocupes, Samuel, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Ponle un rey. Y entonces Dios le ordena a Samuel que unja al primer rey de Israel, a Samuel, un hombre alto, fuerte, bien parecido, pero que trágicamente desobedece a Dios y entonces Dios lo desecha y muere trágicamente, siendo él mismo suicidado por él mismo, valga la redundancia. Y entonces, pues Dios escoge a David como el segundo rey de Israel, lo unge, y entonces David reina también 40 años. Luego de eso, finalmente, Salomón reina unos 40 años más y construye el templo. Durante el reinado de Salomón hay un reinado de paz, pero luego de esto, entonces se forma una división entre la nación de Israel, y unas tribus se van al norte, 2 tribus se quedan al sur, y de ahí en adelante pues vemos que hay peleas, hay conflictos, porque están básicamente bajo el juicio de Dios y están 400 años bajo el reinado de los reyes israelitas. Finalmente, luego de eso, el pueblo de Israel está 70 años en la cautividad babilónica. El juicio de Dios cae finalmente sobre el pueblo de Israel porque han abandonado la adoración, el servicio, la fidelidad a Dios como resultado de su desobediencia. No perdamos el foco, no perdamos de vista lo que le estoy diciendo. Dios escoge a Israel para que sea luz a las naciones, pero ellos no quisieron ser luz para las naciones y desobedecen a Dios, y como causa de esa desobediencia caen en pecado de la idolatría, y entonces Dios le advierte a través de sus profetas, uno de ellos Jeremías, el mismo Isaías, que incluso profetiza en tiempos de la cautividad sobre su pecado, y el pueblo no quiere arrepentirse porque es un pueblo contumaz, es un pueblo rebelde, le llama la Biblia. Y entonces finalmente son llevados cautivos. ¿Qué sucede? Fueron atrapados por las naciones que ellos debían atraer a Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando les hablé acerca de la misión centrípeta, donde ellos tenían que atraer las naciones hacia el centro, hacia ellos? Pues ahora esas mismas naciones, las cuales ellos se supone que atrajesen, fueron atrapadas por ellos. Y dice la Biblia que lloraban en medio de la cautividad, deseaban la muerte. Y desde entonces la nación de Israel, desde el punto de vista bíblico, falló en el plan de redención que Dios tenía. Israel tenía una misión y un ministerio intercultural. Se supone que las demás naciones del mundo, él les llevara el mensaje del evangelio, tipificado en todo lo que está haciendo el pueblo durante
la historia de Israel. Y como les decía una vez más, sombra de lo que Cristo vino a hacer. La pregunta que nos hacemos en esta noche, después de hablar así, abuelo de pájaro, esto es algo que hace falta como 6 meses para hablar de esto con calma, después de haber hablado acerca de cómo Dios elige a Adán para que sea su representante, cómo Dios elige a Abraham para que en su simiente sean benditas las familias de la tierra, cómo Dios elige a Israel para que sea un reino de sacerdotes, para que sea especial tesoro, para que sea una nación santa. Luego que los escoge a ellos e Israel fracasa en su ministerio, en el llamado de Dios a ser luz para las naciones. La pregunta que nos hacemos es, ¿se quedó Dios sin plan maestro? ¿Finalizó aquí el plan de redención que nos ha presentado la Biblia en el Antiguo Testamento? ¿O qué pasó? La respuesta es no. Dios nunca se queda sin plan. Dios tenía un plan trazado desde antes de la fundación del mundo y lo tenía trazado hasta más allá del mundo, porque Dios es eterno desde el principio y desde el final. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. En la eternidad Dios tenía un plan, es lo que queremos enfatizar. Así que ese plan tiene su cumplimiento en Jesús, porque Jesús muere en la cruz y presenta una alternativa para que el hombre le entregue su vida y sea salvo a través de la sangre de Jesucristo. De este plan vamos a hablar en las próximas intervenciones, en los próximos programas, acerca, cuando hablemos acerca de la vida de Jesús, acerca de la iglesia, entonces como instrumento escogido por Dios. Pero en esta noche, antes de terminar, queremos mencionarte de que si no conoces a Jesús, si todavía no has tenido un encuentro con Él, si todavía no has tenido una relación íntima con Él, porque el pecado no te ha dejado, te queremos presentar a Jesús como tu Salvador personal, para que tú le entregues tu vida a Jesús en esta noche. Así que dale una oportunidad a Él, dale una oportunidad para que Él trabaje con tu vida y con tu corazón y para que tú puedas ser salvo de tus pecados, tú puedas ser salvo de la maldad que acecha al mundo, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destruidos de la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que te invito para que tú le des tu corazón a Jesús. Vamos a hacer una oración en esta noche. Padre, te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por tu plan eterno y te doy gracias por tu presencia en nuestras vidas, por la salvación de nuestras almas, por tu bendición poderosa. Te presento a todos los que han estado escuchando este programa para que los bendigas, para que sea alguno que no te conoce, tú le salves, tú le laves con tu sangre poderosa. Bendice a tu iglesia, Señor. Permite que entendamos claramente que nos llamaste a hacer luz para las naciones, que nos llamaste para, Señor, proclamar las buenas noticias de salvación a esta humanidad que se pierde sin ti, sin esperanza, Señor, y sin fe. Gracias por esta noche, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, una vez más, este ha sido su programa, Las Buenas Noticias de Jesús, que dirige su servidor, hermano y amigo Mickey Rivera, junto a mi amada esposa May Rivera. Le invitamos para que estén en sintonía con nosotros todos los martes a través de esta su emisora Holy Fire Radio y todas las demás emisoras que se encadenan. También puede visitarnos en nuestra página en el internet familiaparalasnaciones.com. Allí tiene toda la información. También estamos en Facebook y todas las demás plataformas de las redes sociales. Queremos hacer énfasis de que estas cápsulas misioneras las tenemos en audio y usted puede accesarlas. Así que si desea más información, nos puede escribir a nuestro correo electrónico
y estaremos en contacto con ustedes. Así que, hermanos, la paz del Señor sea con ustedes en esta noche. Será hasta una próxima ocasión. Llévatelo, Nachi.